duda sobre este libro, ¿lo enseño en español o en inglés? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, como habéis visto en el título del vídeo, os traigo una nueva reseña y es que hace relativamente muy poquito tiempo he leído un libro maravilloso que a mí me ha gustado muchísimo y que quiero recomendaros. Y os estoy hablando de Bajo el cielo eterno o Under the Never Sky de Verónica Rossi. El libro en inglés está publicado por la editorial Harper Teen y en España por BD Blog. Como ya sabéis, Bajo el cielo eterno es la primera parte de una trilogía escrita por la autora. Se compone de los libros de Bajo el cielo eterno, Bajo la noche eterna y Bajo el azul perpetuo. Oficialmente ya he leído los dos primeros tomos de esta trilogía, estoy deseando leer por fin el último tomo y ver cómo termina la historia. Ya que tengo los dos ejemplares aquí, voy a haceros una primera comparativa sobre qué me parecen las ediciones de estas dos publicaciones. Ya lo siento, pero en esta ocasión me voy a poner de parte de la publicación en Estados Unidos. Y es que la portada de Harper en este caso me parece sumamente preciosa. Mi ejemplar tiene una parte de metalizado, un brillo muy especial. Eso no quiere decir que la portada en español no me guste, todo lo contrario, también creo que es muy bonita. Pero si tengo que decidir, me quedo con Harper. Voy a contaros un poquito el argumento de esta novela, que se centra en la historia de Ari y de Perry. Ari es una chica que vive en ensoñación, que es una especie de realidad alternativa al mundo en el que realmente están viviendo. Ella lleva consigo un Smart Eye, es decir, un ojo virtual que le permite conectarse a realidades virtuales y vivir otras vidas. Pero de la noche a la mañana su vida se va a poner patas arriba porque es expulsada de este paraíso donde vive y va a tener que hacer frente a la realidad. Y ahí es donde conocerá a Perry. Perry es un salvaje, es decir, vive fuera de ensoñación, donde la palabra supervivencia está en la boca de todos. Ari y Perry se conocerán cuando Perry comience a buscar a una persona que es súper importante para él dentro de ensoñación, y ahí es donde sus caminos se van a cruzar. Así que voy a desvelaros de la trama, es que gran parte de ella se desarrolla fuera del mundo de ensoñación, y ahí es donde comienza la nueva vida de Aria y también parte de la vida de Perry. Ahora voy a daros mi opinión sobre Bajo el cielo eterno. Lo primero que voy a comentaros es el argumento de la novela. Me ha parecido increíblemente original el mundo que ha planteado Verónica Rossi en este primer tomo. Como en todas las novelas de género distópico, tenemos como un mundo dividido en dos partes totalmente diferentes. Por una parte tenemos la parte más salvaje, la rebelde, la que vive al límite y vive para sobrevivir, y por otra parte tenemos un mundo como mucho más desarrollado, mucho más feliz y sin peligro. Aunque esto es algo básico dentro de las novelas de género distópico, lo original de esta novela es el tipo de escenario que ha creado para estos dos mundos. Por una parte tenemos un mundo lleno de cúpulas en el que las personas viven sin vivir, es decir, viven a través de realidades alternativas en las que realmente ellos no están viviendo nada de manera física, sino que todo se produce en su mente. Es bastante atractivo y original el imaginarte que estás viviendo en plena regencia, por ejemplo. A mí personalmente me gustaría muchísimo el poder imaginarme en mi mente que yo misma estoy en otra época. Sin embargo, como digo, no es algo totalmente real y ahí es donde comenzará un poquito los fallos del mundo que obtiene Aria. Y por otra parte, como os he comentado, tenemos el mundo más salvaje, el mundo real, el mundo fuera de esas cúpulas pacíficas e idílicas. Algo que he disfrutado mucho es el lado salvaje de este mundo. Imaginaos un mundo en el que vuestro día a día sea vivir al límite y no saber exactamente si podréis llegar al día de después. Creo que es algo que también condiciona mucho el tipo de persona que eres, el comportamiento que vas a desarrollar, y por eso creo que el personaje de Perry ha plasmado a la perfección la gravedad y la intensidad de su situación. Otro de los elementos que he disfrutado mucho de esta novela son los atributos paranormales, por así decirlo, que la autora ha atribuido a ciertos personajes de la... Esto ha dado un giro bastante interesante a la historia, ha hecho que disfrute muchísimo más de los personajes y que puedas establecer una conexión mucho más profunda con alguno de ellos, sobre todo con Perry. Al igual que el mundo de ensoñación y de las cúpulas tiene sus propias normas, el mundo salvaje también tiene sus propias tribus, sus comunidades y sus propias leyes de sangre. Es algo que de verdad me ha gustado mucho porque he podido comprobar muchos elementos dentro de lo que son la sociología y la construcción de las comunidades que me ha encantado. Algo que he agradecido enormemente a Verónica Rossi a lo largo de todas las páginas de esta novela es que la trama principal de la novela no se centra única y exclusivamente en la parte afectiva o en la relación amorosa entre los personajes. La autora se ha centrado bastante en explicar cómo funcionan exactamente los dos mundos, quiere presentarte cómo es este universo que ella ha creado, que ella se ha imaginado. Obviamente la novela sí que contiene detalles de tinte amoroso, pero como os digo, no es el eje central, sino que a lo largo de toda la novela vamos viendo pequeños detalles que van tejiendo e hilando un resultado final, y esto precisamente es lo que a mí me gusta encontrarme en una novela, que la autora sepa dosificar todo lo que es la trama amorosa, haber planteado una relación totalmente justificada, porque conforme van pasando las páginas y vamos viendo cómo un personaje hace algo por el otro y viceversa, vamos viendo el por qué esos personajes realmente tienen que estar enamorados, por qué tienen que estar juntos. Otra de las cosas buenas que tiene esta novela es la narración. Los tres libros de esta saga están narrados desde el punto de vista de los dos personajes principales y vamos a poder ver cómo ellos sienten, cómo ellos experimentan todo lo que les está ocurriendo, y podemos llegar
llegar a comprenderlos de una mejor manera. Soy muy partidaria de este tipo de narración, sobre todo cuando las novelas son bastante complejas o plantean diferentes tramas que quiere abarcar el autor. En primer lugar porque agiliza muchísimo la lectura y en segundo lugar porque nos permite ver la perspectiva de tanto el mundo de ensoñación como el mundo salvaje. Gracias a este estilo narrativo en dos voces, a la originalidad del argumento y sobre todo a los personajes, tenemos una novela realmente adictiva de principio a fin. Yo la leí de tirón en una noche, no pude dejarla, y esto es algo que yo busco mucho cuando estoy leyendo una historia, el que me atrape, el que me enganche de principio al fin, el saber que no voy a poder dejar de pasar las páginas desde el momento en el que conozca a los personajes. Ahora voy a hablaros un poquito de los personajes. Otra de las cosas que he agradecido enormemente de esta autora es el gran desarrollo y evolución que puedo ver en los personajes desde la primera novela. Obviamente la novela también tiene muchos giros que hacen que sea muy interesante y que no pierdas el interés en ningún momento. Voy a hablaros en primer lugar sobre Aria. Cuando comencé a leer la historia de Bajo el cielo eterno, yo me imaginé a Aria como la típica chica mimada que vive en un mundo idílico y paradisíaco en el que no tiene que preocuparse absolutamente de nada, y pasados los primeros capítulos ya comencé a darme cuenta de que mi error era bastante grande. Aria es un personaje que en primer lugar se preocupa muchísimo por las personas que tiene a su alrededor, es decir, yo me la imaginaba como una persona mucho más egoísta por vivir en ese tipo de mundo, pero creo que es bastante consciente de que la realidad que está viviendo no es del todo auténtica. Y es precisamente el amor y el cariño que tiene hacia una persona muy cercana a ella lo que le va a llevar a salir fuera de ensoñación. Obviamente Aria es un personaje que no está preparado para vivir en el mundo salvaje, pero digamos que no tiene las habilidades ni las capacidades para poder sobrevivir fuera. Y eso es lo que me hizo establecer una conexión bastante intensa con este personaje, porque me preocupaba muchísimo su bienestar. No sé, me gustó muchísimo este personaje, sobre todo la gran evolución que tiene a lo largo de todas las páginas, porque creedme que si yo pensaba que era una niña tonta e ingenua, van pasando las páginas y obviamente no tenía yo razón. Y por otra parte tenemos al personaje de Perry. A Perry me lo imaginé exactamente como es a lo largo de toda la novela, pero creo que es precisamente la compañía de Aria lo que hace que cambie un poquito su personaje. Perry es un personaje que, aunque se preocupa muchísimo por el bienestar de otras personas, realmente tiene una parte un poquito más egoísta, más centrada en sí misma y en sus problemas, y conforme van pasando las páginas vemos evolucionar muchísimo a este personaje, sobre todo lo vemos crecer, le vemos madurar y le vemos compartir. Y si tengo que definir al personaje de Perry con una sola palabra, diría protector. Pero no estoy hablando de la palabra protector en el estilo más abusivo de esa palabra, sino que estoy hablando de una protección en el sentido mucho más familiar, mucho más afectivo. A lo largo de la novela también aparecen otros personajes, que hay un personaje secundario que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, le tengo mucho cariño y la verdad es que me alegro que en la segunda parte tuviera un poquito más de protagonismo. Bueno, hasta aquí he llegado mi reseña sobre la historia de Bajo el cielo eterno, la primera parte de la trilogía de Verónica Rossi. Me encantaría de verdad que le dierais una oportunidad a este libro porque merece muchísimo la pena. Como siempre os animo a que os suscribáis al canal, a que me dejéis aquí abajo en la cajita de comentarios qué os ha parecido la reseña y si habéis leído este libro, cuál es vuestra opinión de él. Os mando un besazo enorme y os deseo las mejores lecturas. ¡Chao! La primera cosa que hicimos cuando abrí este libro dentro de la cena fue empezar